Continuamos en Justicia.tv, nos encontramos en esta ocasión con el licenciado Héctor Luis Madrigal Martínez, él es coordinador general del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Licenciado, ¿por qué surge y cuáles son las funciones precisamente de esta coordinación que usted encabeza? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la coordinación es un área administrativa más del Poder Judicial del Estado que surge a raíz de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio dentro del Poder Judicial, porque tiene otras áreas de operación, como es Procuraduría, como es Defensoría Pública, la atención de víctimas y, por supuesto, Seguridad Pública. Pero en el Poder Judicial del Estado surge con el propósito de coordinar, como es el nombre de la oficina, armonizar todos los espacios, los recintos y las operaciones logísticas para poder operar el sistema. De tal manera que, como es un procedimiento nuevo, que lo regula el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también son prácticas nuevas, de alguna manera tenemos que ir haciendo el camino. No es un camino que ya está trazado, sino que tenemos que ir explorando buenas prácticas, incluso teniendo experiencias de otras entidades federativas, de la propia federación, claro, para ir marcando el camino que Tamaulipas ha elegido en el sistema acusatorio. Vamos, que ha elegido en cuanto a prácticas, porque este es un sistema nacional, y por eso la coordinación tiene que estar armonizando, tiene que estar apoyando, tiene que estar supervisando y finalmente coordinando los esfuerzos de todos los operadores que implican este sistema. Muy bien, después del periodo de vacatio legis que se implementó precisamente para la implementación del sistema en todo el país, en Tamaulipas ya se realizó, se consolidó esa implementación, pero ¿cuál es la realidad actual de este sistema en Tamaulipas? ¿Cómo estamos en infraestructura y en general en el sistema, en el estado de Tamaulipas? Bueno, ciertamente en el estado de Tamaulipas está alineado al sistema de justicia penal acusatorio en un esfuerzo conjunto con las demás entidades federativas, con la propia federación, y estamos en un avance muy sustantivo para atender las demandas de justicia de la ciudadanía en el tema penal, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Podemos decir que estamos en un proceso de consolidación, en un proceso de maduración. En los años recientes, estamos hablando del año 14, del año 2015, del año 2016, fue un inicio incipiente, muy gradual, tanto en infraestructura, se empezaron a construir salas de audiencias, recintos judiciales, se empezaron a capacitar profesionales del derecho y de otras áreas para atender esta demanda ciertamente. Ahora ya la implementación pues está completa, en todo el territorio del estado de Tamaulipas se tiene este servicio de justicia penal y todos los delitos, todo el catálogo de delitos que contiene el código de la entidad, el código penal de la entidad, está ya bajo el sistema acusatorio. De tal manera que esa etapa de instalación o de implementación ha terminado, ahora es una etapa de maduración, sin que esto signifique que no va a dejar de evolucionar, porque las necesidades siguen surgiendo y habrá que irlas atendiendo paso a paso. En términos muy concretos, podemos decir que hasta la fecha tenemos 25 salas o recintos instalados, diseminados en Tamaulipas, sí, algunos en centros integrales de justicia, que son construcciones que albergan también instituciones las instituciones que tienen que ver con el sistema. Estoy hablando de la Procuración de Justicia, de la Defensoría Pública, de la Asesoría Victimal, y en otros casos salas de audiencias adaptadas en los palacios de justicia, en las sedes judiciales, vamos a decir, ordinarias que se tienen instaladas en los diferentes puntos de la entidad. Sí. Estamos hablando de 25 salas, 25 recintos. Y hablando, por decir, de asuntos o de audiencias, porque esto sabemos que es un cambio sustancial, es un cambio
radical de cómo se venía impartiendo la justicia penal, Claro. que era a través de expedientes, por escrito y pues vamos a decir que en la intimidad del juzgador, en su despacho. Ahora todo esto es público, es transparente y tiene que hacerse a través de audiencias orales, audiencias en las que participa interactuando las partes, el fiscal, el defensor, el juez, los testigos, los peritos, y todo eso tiene que ir ensamblándose para dar con una resolución. Hablando de asuntos, por ejemplo, podemos decir que actualmente Tamaulipas ya lleva un aproximado de 1,200 asuntos atendidos bajo este sistema. Y hablando de audiencias celebradas, tenemos también un aproximado de 2,600 desde que empezó el sistema aquí en el Estado. En el Estado. Licenciado, me habla de 25 recintos, 25 salas distribuidas en todo el Estado, que considerando la gran extensión territorial con la que cuenta el Estado de Tamaulipas, se tienen que administrar de manera precisamente distributiva para que se pueda atender a la población en su totalidad. ¿Cómo se administra territorialmente este sistema aquí en nuestro Estado? Bien, tiene una organización territorial distinta a Sí. la organización territorial que conocemos de manera tradicional, que se divide o se cuadricula en distritos judiciales. Así es. Los distritos judiciales es lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar en este terreno de la territorialidad de un sistema de justicia. Sí. Aquí se ha dividido el territorio de Tamaulipas en regiones judiciales. Muy bien. Simplemente es otro tipo de división territorial. Son regiones judiciales que en su total resultan seis entre el norte, el centro y el sur. Cada una de estas 6 regiones judiciales tiene una cabecera, que son justamente las principales ciudades del Estado. Hablamos, por decir, de la primera región, que es aquí en Ciudad Victoria, su cabecera es la capital. La segunda región es el área cañera, el área de El Mante, Sí. y su cabecera es justamente en esta ciudad. Ahí está también Jicotencal y está también González. La tercera región, estamos hablando de Matamoros, Matamoros, que implica Vallehermoso y San Fernando, Sí, señor. y la cabecera pues es en Matamoros. La cuarta región es Nuevo Laredo, que solamente implica esa ciudad como cabecera y únicamente en ese municipio. La quinta es el área de Reynosa, que también incluye a Río Bravo y a Miguel Alemán, con cabecera en Reynosa, y la sexta es el sur del estado, la zona conurbada, con cabecera en Altamira, y comprende los 3 municipios de la conurbada: Almadero, Altamira y Tampico. Y con Entonces, eso se alcanza a cubrir. con eso se alcanza a cubrir A la territorialmente, población, y los que operan en cada región tienen competencia territorial en la misma. Estamos hablando de los jueces. Un juez que conoce de un asunto en una sala de audiencias, por decir de Matamoros, Sí. en un momento dado puede conocer de un asunto en una sala de audiencias de Vallehermoso, Ok. ¿sí? Ya. Porque territorialmente da pie para que la competencia territorial se surta. Estamos hablando de hechos que señala la ley como delitos cometidos en ese territorio o con efectos en ese territorio. Exacto. En un inicio se le denominaba nuevo sistema de justicia penal porque obviamente era algo inédito, era algo nuevo, algo novedoso. Precisamente los medios de comunicación hacían hincapié, ¿verdad?, en este concepto de nuevo sistema de justicia penal, y a través de la difusión institucional también se hacía. Sin embargo, el nombre legal, real, oficial, sistema penal acusatorio, es el que deberíamos de usar y que se está, digamos que de alguna manera socializando. ¿Es correcto? ¿Debemos de acostumbrarnos a usar este nombre? Sí, considero que es una denominación que está acorde a las características del sistema y es una denominación normalmente aceptada por la generalidad de nuestro país, por las demás instituciones. Sistema de justicia penal acusatorio oral. Las notas distintivas, pues no es un sistema de justicia penal porque ya siempre ha habido un sistema de justicia penal, pero en este caso es acusatorio y oral, ¿verdad? Acusatorio, a diferencia del sistema inquisitivo que se tenía anteriormente, que bueno, todavía está vigente para los casos que se ventilan con que iniciaron con ese procedimiento, con ese sistema,
Pero el sistema acusatorio simple y sencillamente es aquel que da una igualdad absoluta a las partes que intervienen sin que alguna tenga preeminencia o tenga un carácter, vamos a decir, de ventaja sobre otra, sí, como pudiera haberse considerado en el sistema inquisitivo el Ministerio Público, como cuando actuaba en una fase de investigación, que tenía prácticamente la autoridad completa para llevar adelante cualquier tipo de diligencia sin control jurisdiccional estricto. Ahora se tiene que llevar ese control jurisdiccional y esto hace que el equilibrio de las partes se mantenga, se preserve. Por eso es acusatorio. Claro. Y oral, pues la característica de oralidad de las audiencias, que no ha quedado ya relevado o superado el estar presentando promociones, solicitudes, peticiones por escrito, sin que esté completamente en desuso el escrito. Se utiliza en algunos casos, lo permite el Código Nacional, pero lo primordial es el uso de la oralidad. Ahora, el nuevo, bueno, pues es que hay que ver a qué le llamamos nuevo o no tan nuevo, ¿verdad? Sí, porque sí, si alguien tiene un vehículo del año 2010, dice, pues es nuevo, pero bueno, ya no está tan nuevo, ¿no? Claro. Este sistema empezó a posicionarse en el país a partir de la reforma constitucional de 2008. Hubo esa vacatio legis que mencionabas al principio, sí, pero concluye ya en los años recientes y creo que deja de ser nuevo como tal porque es el más reciente, sí, pero no es el que recién se ha instalado, ya tiene algunos años. Y por lo tanto creo que denominarle sistema de justicia penal acusatoria oral es lo indicado. Es lo indicado. Bien, y precisamente en el tema de los medios de comunicación que pues, han sido fundamentales para socializarlo entre la población, ¿cuál ha sido el papel precisamente de estos medios de comunicación que normalmente son el puente, digamos, entre la sociedad y las instituciones para que la gente precisamente lo acepte y se socialice a plenitud el sistema penal? Bueno, por supuesto, como creo que en todas las ramas de la vida social, de la vida política, la vida económica de una comunidad, los medios de comunicación son parte fundamental de ese desarrollo. Sí. Y no es la excepción ni la justicia, ni este sistema penal acusatorio, ni en sí lo que constituye pues, el derecho mismo, la aplicación del derecho. Los medios de comunicación tienen una parte fundamental de participación en la conocimiento, entendimiento, aceptación, asimilación del sistema penal acusatorio. ¿Y qué papel han jugado? Creo que han jugado un papel importante, un papel incluyente, participativo. Sabemos que medios de comunicación se han hecho presentes en audiencias, sí, en las diferentes etapas de un proceso, ¿verdad? Tienen limitantes que la propia ley les marca en cuanto a la manera de ejercer el derecho a la información al público, pero de toda suerte pueden estar presentes y tomar el conocimiento de lo que esté sucediendo para posteriormente hacerlo de manera pública en sus respectivos medios. Ahora, no está, creo que, acabada la participación de los medios, creo que apenas empieza. Debe de haber una mayor injerencia, un mayor interés, una mayor incluso capacitación de los compañeros de medios que estén cubriendo fuentes de esta naturaleza. Sí. También porque es importante que los términos que se utilizan o los conceptos que se van a dar durante las noticias o durante los medios impresos, es decir, los conceptos que van a dar al consumidor público deben ser conceptos atingentes. Y a veces hemos visto que se confunde una suspensión, por ejemplo, en un amparo con la concesión de un amparo, o se confunde una libertad provisional con una libertad que es ya definitiva, etcétera. Sí, entonces, es importante, bueno, sí conectarse con lo más posible a los conceptos, pues, más o menos adecuados para que la información llegue de una manera
pues correcta y más entendible al público, ¿verdad? Y que hay que decirlo, en parte el Poder Judicial de aquí del Estado ha contribuido, o sea, se ha otorgado capacitación en algunas ocasiones precisamente a medios de comunicación Qué bien. aquí locales de Ciudad Victoria y que precisamente Marco Lara Clar, un periodista especializado en estos temas, mencionaba que el lenguaje utilizado comúnmente por el periodista tradicional dista mucho del lenguaje que debe utilizar ahora cuando está cubriendo precisamente este nuevo sistema de justicia. Son vocabularios totalmente distintos, lenguajes muy distintos, ¿verdad? Son distintos. Así es. Esencialmente no tienen una distinción. Pruebas son en el tradicional y en el otro inculpado, ahora es imputado. O sea, tienen similitudes. Pero sí conviene ser lo más precisos posible para que el concepto y la denominación pues sea la correcta y que así se entienda, porque si empezamos con un lenguaje que no nos puede dar claridad en el concepto, pues podemos también, dejar de ser asertivos en el conocimiento, ¿verdad? Así es, licenciado, el impacto social que ha tenido desde el inicio de su implementación el sistema de justicia penal acusatorio y oral, ¿cómo podemos evaluar, analizar este proceso de aceptación, de adaptación gradual que se ha logrado en la sociedad? ¿Cómo se llevó a cabo este procedimiento para que la sociedad fuera aceptándolo y adaptándose? Me refiero a la sociedad, todos los sectores, abogados, estudiantes de derecho que en ciernes estaban por concluir su carrera y que de repente se enfrentan a este sistema nuevo. Todos cómo nos hemos adaptado a este sistema nuevo. Bueno, la adaptación tiene que ver de una manera fundamental con el tipo de actividad que se realice. Claro. Si es un estudiante de Derecho, tiene que hacer los ajustes necesarios, la escuela y el propio estudiante en ánimo de ir actualizando sus conocimientos para estar acorde a lo que la vida jurídica en ese momento le demanda. Sí. Lo mismo el profesional del derecho. La sociedad en general, bueno, tendrá contacto con el sistema de justicia en función a los problemas, como cuando tenemos contacto con un hospital porque nos aqueja algo y antes no sabíamos ni siquiera que existía el hospital. La sociedad en general tiene conocimiento, pero es un conocimiento, a mi modo de observar las cosas o en mi punto de vista, es un conocimiento todavía relativo, es un conocimiento incipiente. Creo que ese es uno de los mayores desafíos que tienen las instituciones involucradas con el sistema acusatorio penal para este momento y al futuro. Que la sociedad tenga primero la noción o el conocimiento más o menos claro de a qué se refiere esta forma de impartir justicia. Y segundo, que se le tenga confianza, que pueda establecer, que pueda decir que es un sistema o es un medio al que puede acudir con la certeza de que va a ser bien tratada y que va a tener claridad y por supuesto legalidad en lo que se esté resolviendo, en lo que se esté haciendo, ¿verdad? Sí creo que la sociedad se ha interesado, esto está muy conectado con la opinión pública que generan los medios, Sí. Se ha interesado, pero falta todavía mayor interés de los sectores sociales que no están directamente asociados al tema jurídico, pero también de parte de las instituciones y de los propios medios de comunicación, mayor penetración en los estratos sociales para que esto se vaya conociendo. Y al conocer algo que no se conoce, no podemos decir que tiene un principio de confianza. Si yo voy a una habitación y no sé lo que hay adentro, tengo que hacerlo asomándome primero por la ventana o abriendo la puerta despacito, ¿verdad? Claro. Si yo ya sé que es una habitación conocida o es un salón en el que puedo ingresar, lo hago con la confianza. Es decir, lo que no conocemos no nos genera confianza. Así esa es una tarea que está en marcha. Y que al final el ciudadano perciba las bondades de este sistema en comparación con el sistema tradicional, que obviamente hay una mayor diligencia, hay una mayor celeridad, es público, como usted ya lo ha comentado,
existe la oralidad, ya no existe digamos que llevar los tiempos alargándose lo más posible, sino que se pretende que sea la inmediatez una de sus principales características, ¿no? Bueno, yo creo que esas notas que acabas de mencionar son puntos importantes que es lo que habrá que poner sobre la mesa cuando se trate de socializar. Las bondades del sistema. Las bondades del sistema están muy relacionadas ahora con el tema de derechos humanos. Así es. Derechos humanos que parece ser que los enfoques que se tienen sobre ese tema distan de poder tener una unificación de las bondades del respeto a los derechos humanos, porque si hay una agrupación de víctimas o una agrupación o una ONG, por ejemplo, una organización no gubernamental o algo, a veces hace señalamientos con respecto a que los derechos humanos se están aplicando con una mayor profusión a personas que han delinquido, a personas que han tenido problemas con la ley y que se olvidan los derechos humanos de las víctimas, por ejemplo. En ocasiones los derechos humanos de las personas que han tenido ese tipo de conductas pues también se ponen en entredicho, sobre todo en los centros penitenciarios, en los centros de ejecución de sanciones, y se dice, bueno, es que pues ellos son merecedores de derechos humanos porque son finalmente ciudadanos, son personas, ni siquiera, o sea, por el hecho de ser persona humana. Entonces, es un vaivén que ha tenido este tema de los derechos humanos, que a veces se señala como que es una exageración y a veces se señala como que nos falta mucho para alcanzar estándares más adecuados sobre derechos humanos. Entonces, tiene que ver mucho esto con el sistema penal acusatorio porque una situación fundamental del sistema es lo que conocemos como presunción de inocencia. Así es. Algo que antes era muy difícil de sostener porque ya con un auto de formal prisión, es decir, durante un proceso, al señalarle que podía ser responsable, o sea, que era probable responsable, prácticamente ya quedaba etiquetada esa persona como delincuente o como una persona que había infringido la ley, aunque todavía estaba en un proceso de judicialización. Pero así se le conocía, ¿verdad? Entonces, hoy la presunción de inocencia tiene que darse a toda cabalidad y es una de las notas principales del sistema penal acusatorio. Sin embargo, la presunción de inocencia hace que la sociedad no espere que a una persona que se le imputa la comisión de un delito se le castiga en el momento, porque primero tiene que ser juzgada. Claro. Y el hecho de que una persona no esté recluida en una prisión preventiva o no tenga algún tipo de medida cautelar fuerte, puede generar, de hecho genera dudas respecto a que entonces ¿dónde está la justicia? Bueno, es que la justicia apenas va en camino porque no se puede tomar una decisión precipitada para hacer justicia, porque entonces sería una injusticia. Claro. Una injusticia que nos puede tocar a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestros conocidos, familiares y demás. De tal manera que esas bondades yo lo dejaría por lo pronto nada más con el principio de presunción de inocencia que habría que ponderar. Y también tocabas tú el hecho de que la audiencia es pública, que la persona puede estar presenciando lo que el juez está diciendo, lo que le están diciendo a las partes, lo que el juez está resolviendo, ¿verdad? Así es. Licenciado, el sistema está en operación, ¿sí? Ya hablamos de 6 regiones, se terminó esta etapa de implementación, está operando. Sin embargo, ¿cuáles son las asignaturas, los retos en el futuro cercano, en el futuro próximo? Mayor capacitación, como lo mencionaba, mayor número de operadores por parte del Poder Judicial, más jueces, más infraestructura. ¿Cuáles son esos retos? Pues los retos frente a nosotros que tenemos para que este sistema termine de fraguar y finalmente quede ya como un producto social aceptado y aceptable,
Creo que son fundamentalmente dos. El primero tiene que ver con lo que, o se relaciona con lo que mencionábamos hace un momento respecto a la participación de la sociedad. Creo que uno de los retos es justamente el hecho de que las instituciones, la academia, todos los que estamos, los mismos operadores, hagamos lo necesario para que la sociedad conozca y se convenza de esas bondades del sistema, claro, conozca el sistema y finalmente tenga confianza en el sistema de justicia penal acusatorio. Eso creo que es un reto. Y es un reto, ¿por qué? Porque cualquier situación que implique conocimiento técnico, en este caso la ciencia del derecho, pues es una ciencia como la ciencia arquitectónica o la ciencia médica, tiene sus detalles técnicos que no son asimilables fácilmente para el ciudadano ordinario, sí, sino para el especialista. Claro. Entonces, el reto es cómo convertir un lenguaje que es normalmente técnico, cómo convertirlo en un mensaje que la ciudadanía pueda captar, que los justiciables puedan entender de una manera, vamos a decir, normal, sí, ¿verdad? Debo aceptar que el Código Nacional de Procedimientos Penales, precisamente la propia Constitución reformada para este sistema, la propia Constitución General de la República, ya establece terminología y establece un tipo de mensaje más asequible a la población. Eso ya es un gran avance, claro, pero nosotros lo tenemos que terminar de allanar, ¿verdad? Y en ese allanamiento la sociedad asimilará mejor, entenderá mejor las cosas y, por supuesto, se generará esa confianza que ahorita creo que está todavía en ciernes, ¿verdad? Excelente. Ese es uno, perdón. Sí, no, y el otro creo que reto importante es cómo poder llevar el sistema en una operación cotidiana, vamos a decir, fluida. Todos estábamos acostumbrados a otro tipo de sistema en donde la expresión oral, en donde la argumentación era una forma de trabajo que propiamente se hacía en la tranquilidad de un despacho, ya sea el despacho del juez o el despacho del abogado. Claro. Y se podía escribir, sobreescribir, quitar, hacer borrador, volver a hacer otra versión, hasta que convencía esa argumentación y se presentaba un escrito. Ahora no, ahora la argumentación, ahora el caso que se está juzgando, el caso que se está ventilando ante un tribunal, sí, o ante un órgano jurisdiccional del sistema, tiene que estar bajo el conocimiento completo del operador, de las partes, del fiscal, del defensor, del asesor victimal, y el juez tiene que estar captando esa situación y a su vez el juez tiene que estar resolviendo sobre la marcha cómo se va a dar la audiencia. Entonces, esto significa que la audiencia tiene que fluir. Es como una obra de teatro, guardando las grandes proporciones, donde cada quien hace su papel, ¿verdad? Y no porque esto sea histriónico, ni mucho menos, pero cada quien, al asumir un papel fluido, consciente, con conocimientos, sí, y con responsabilidad, le da, vamos a decir, una presentación a la audiencia en donde las dudas desaparecen o al menos son menores, yeah, en donde el tedio no hace presa a los asistentes, porque también en muchas ocasiones sucede que se verbaliza algo que está escrito a la hora de estar llevando la audiencia, ¿verdad? Sí. Eso no es lo indicado en el sistema, sino que debemos de traer el caso, exponerlo, argumentar, decir, sí ayudarse de alguna nota, algún apunte, pero todo es una expresión oral técnica, una expresión oral dirigida y con un objetivo preciso. Creo que ese es el otro reto, la fluidez en las audiencias, la conducción de las mismas para que permita que esto sea rápido, justamente es otro de las ventajas o bondades que tú mencionabas, sea rápido, sea fluido, sea entendible. Y no nos perdamos en
en un océano de datos que a veces se están dando a conocer en una audiencia y que el 40, 50, 60 de ellos no son importantes para el caso que se está ventilando en ese momento de la audiencia. Claro. Y destacar finalmente, ya para terminar, que el conocimiento, como lo ha mencionado usted reiterativamente, el conocimiento es esencial para que cada uno de los operadores que funcionan en este sistema realmente hagan un buen papel. Por ejemplo, si el juez determina o identifica que el defensor no posee el conocimiento adecuado para el sistema, para proteger precisamente los derechos de esa persona que está siendo defendida, se puede hacer o solicitar que se coloque otra persona con el conocimiento adecuado, ¿es correcto? Sí, por supuesto, por supuesto. El juez, en este caso, hay jueces de control, sí, hay jueces de tribunal de enjuiciamiento. El proceso en sus primeras fases las conduce el juez de control. Sí. Y aún en el tribunal de enjuiciamiento, si el juez advierte de manera muy objetiva, muy ostensible, que el defensor de un imputado sí no posee los conocimientos, al menos los fundamentales, para llevar una defensa adecuada, como dice la Constitución, una defensa adecuada, entonces ahí estaría de manera pública violándose un derecho fundamental de ese imputado, que es el derecho a la defensa adecuada. Sí. De tal manera que si eso es advertido por el juez, tiene las facultades por la ley de relevar al defensor, ¿sí? Sí, y llamar a un defensor, solicitar a la Defensoría Pública y llamar a un defensor público para que le asesore, ¿verdad? Bueno, excelente, licenciado. Le agradecemos su tiempo. No, al contrario, agradecido soy yo. Muchas gracias. Estuvimos con el licenciado Héctor Luis Madrigal Martínez, coordinador general del Sistema Penal Acusatorio Oral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Esto es Justicia.tv. Continuamos.